La cámara tiembla, el foco se ajusta y el mundo desaparece, quedando solo el rugido ensordecedor de 60.000 personas y el corazón de Ximena Torres, que latía ahora al ritmo de la historia que estaba a punto de reescribir. Budapest, Campeonato Mundial de Atletismo, final de los 1500 metros. Una distancia brutal que exige velocidad de sprinter y aliento de maratonista. Una prueba que siempre se decide por una fracción de segundo, pero que hoy se decidiría por una ofensa. Miramos a la británica, Elara Hayes, la reina autoproclamada de la pista, en su uniforme impecable, dominando el liderato. Ella mira hacia atrás, confiada, la victoria ya trazada en su sonrisa. Y miramos a Ximena, la mexicana de Oaxaca, un punto casi invisible en medio del pelotón, con los ojos fijos en la meta, pero la mente fijada en una única frase que parecía resonar más fuerte que la multitud. El cronómetro se acerca a los 100 metros finales. La prueba parece decidida, y el público, incluidos los comentaristas, ya preparaban los aplausos para la victoria esperada. Pero a la historia no le gustan los guiones predecibles. Para entender lo que ocurrió en los últimos 50 metros de aquella pista, es necesario volver a la chispa que encendió la revolución interna de Ximena. Es necesario saber el peso de una palabra de desprecio dicha por alguien en la cima para una atleta que vino del barro. Hayes corría por el oro, por el récord, por la gloria. Ximena corría por el orgullo, por el honor de su gente y para probar que la humildad no es sumisión, sino la estrategia de los fuertes. La arrogancia de la campeona europea no solo la subestimó a ella, sino que subestimó la resistencia, el alma y la historia de una nación entera. Era la velocidad ruidosa del primer mundo contra la cadencia silenciosa y resiliente de una joven del México profundo. Y allí, en la penúltima curva, cuando la diferencia entre la británica y Ximena parecía infranqueable, el público todavía no lo sabía, pero estaban a punto de presenciar no un giro deportivo, sino una redención simbólica. Lo que se vio en aquella final de los 1500 metros no fue la victoria de la atleta más rápida, sino de la más indomable. Es la historia de cómo la frase «México no corre, camina», dicha con desprecio y condescendencia por la principal rival, se transformó en el grito de guerra silencioso que impulsó a Ximena a volar, literalmente, en la recta final. Los próximos minutos de nuestro guión serán la narración sensorial y cinematográfica de una revuelta que comenzó en la zona mixta, se convirtió en un plan táctico genial y culminó en un sprint final que rompió cadenas, silenció a los críticos e hizo vibrar a México. ¿Recuerdas el momento en que la duda se transformó en fuego? Acompáñanos, porque estamos en la pista, en el momento exacto en que la caminata paciente se transforma en velocidad pura, en venganza estratégica, en gloria. El escenario era Budapest, pero la historia de Ximena Torres comenzó a miles de kilómetros de allí, en las montañas de Oaxaca, un lugar donde el aire enrarecido y las largas distancias moldean los cuerpos y las almas de manera singular. Ximena no fue entrenada en pistas de última generación o centros de excelencia subsidiados. Fue forjada por la necesidad y la geografía. Su rutina diaria, desde la infancia, consistía en recorrer kilómetros a pie o corriendo para llevar productos de la familia al mercado local. Cada subida y bajada empinada no era un entrenamiento, sino una obligación, un acto de amor y supervivencia. Es de ese origen humilde de donde extrajo una resistencia pulmonar envidiable y una disciplina estoica, características que la élite europea, acostumbrada a las facilidades, no podía ni siquiera concebir. El atletismo para Ximena no era un deporte, era una extensión de su vida de sacrificios. El campeonato mundial representaba un abismo de realidades. Por un lado, el lujo y la visibilidad de las potencias europeas y norteamericanas con sus delegaciones gigantescas y patrocinios millonarios. Por el otro, la delegación mexicana, pequeña, discreta, vista como secundaria. Para la mayoría, los 1500 metros femeninos ya tenían dueñas, las británicas, las holandesas y las etíopes. Ximena, la otra,
la mexicana, era solo un número en el carril, la figurante silenciosa cuya presencia servía para llenar la final, pero nunca para amenazarla. Su carril, casi siempre uno de los más externos, parecía reflejar su posición en el deporte global. Ella sentía el peso de ese anonimato, pero también lo usaba como escudo. Esa falta de expectativa del mundo era, en realidad, su mayor arma secreta. La protagonista de este drama de David y Goliat era una joven de 23 años de habla suave y mirada profunda. Ximena Torres llevaba en el cuerpo las señales de un entrenamiento arduo y solitario. Era callada, observadora, y tras bambalinas, su ritual antes de la carrera era simple: tocar la pequeña medalla de San Judas Tadeo, patrono de las causas desesperadas, y recordar el olor a tierra mojada de su casa en Oaxaca. Ese era su centro, su ancla. Ella no hablaba de presión, hablaba de promesa, una promesa hecha a sus padres y a toda la comunidad que se unió para pagar su pasaje y su hospedaje en Europa. Ximena no corría solo por sí misma, era el símbolo de la esperanza de un pueblo que sueña en grande, pero rara vez tiene la oportunidad de probar su fuerza en el escenario global. Del otro lado, el contraste era evidente. Elara Hayes, 25 años, de Londres, la encarnación del atletismo de punta. Hayes era lo opuesto a Ximena en todo: extrovertida, agresiva en las entrevistas, patrocinada por las mayores marcas y dueña del récord europeo. Su entrenamiento era monitoreado por tecnología de punta, sus técnicos eran leyendas y su confianza rozaba la arrogancia. Ella no corría, desfilaba en la pista. Para Hayes, la carrera era sobre la próxima portada de revista. Para Ximena, era sobre el próximo plato de comida en la mesa de su familia y el orgullo de una bandera. Esta diferencia de motivación y contexto creaba una tensión silenciosa, un conflicto cultural y de clases que antecedía el disparo de salida. Hayes representaba la fuerza opositora no solo como rival deportiva, sino como un prejuicio arraigado. Su dominio no venía solo del talento físico, sino de un sistema que valora lo que es visible e ignora lo que es silenciado. La visión de superioridad deportiva que exhibía era un reflejo de cómo el deporte de alto rendimiento aún veía a las naciones emergentes con desdén y sorpresa cuando algo extraordinario sucedía. La rivalidad iba más allá de la velocidad. Estaba en juego el reconocimiento del valor del entrenamiento latinoamericano, que a menudo depende más del coraje y la improvisación que de la ciencia de punta. La disputa se transformó en un duelo de narrativas, la de la hegemonía establecida contra la del ascenso discreto y forzado por la resiliencia. Para la mexicana, la presión era el aire que respiraba, pero a diferencia de sus rivales, ella no tenía la presión de mantener un récord o un patrocinio millonario. Tenía la presión de no decepcionar lo que representaba, el peso de la bandera, el peso de la subestimación. El entrenador de Ximena, un exmaratonista anciano y silencioso, le había enseñado una lección crucial. La altitud te da pulmón, la humildad te da estrategia. Él sabía que la velocidad pura de Hayes era inalcanzable al principio, pero que su resistencia de Oaxaca era un arma para los metros finales, cuando el gas de las europeas se agotaría. Este era el plan de vida de Ximena, adaptado a la pista. No intentes liderar al comienzo, espera el momento oportuno, camina al ritmo, y luego, cuando nadie lo espere, acelera y demuestra de qué está hecha la paciencia mexicana. El público apenas se daba cuenta, pero el peso simbólico de aquella disputa era colosal. No era solo la medalla de oro, era sobre respeto internacional. México anhelaba un símbolo de superación en el atletismo de pista, una modalidad donde el país siempre fue visto como frágil. Ximena era la portadora de ese deseo colectivo. En el calentamiento, mientras Hayes sonreía a las cámaras, Ximena se concentraba en la sensación del viento en su rostro, intentando anular el ruido de la platea y las luces fuertes.
Buscaba el silencio de sus montañas, intentando transformar toda la energía caótica del estadio en foco quirúrgico. Sabía que la carrera sería una batalla mental antes de ser física, e, inconscientemente, aguardaba la señal que la haría salir de la sombra. El silencio en la zona mixta, antes del llamado final para la pista, era cargado, solo roto por el clic de las cámaras y por las preguntas susurradas de los periodistas. Ximena, discreta como siempre, intentaba pasar desapercibida, enfocada en su botella de agua y en el calentamiento final de los ligamentos. Fue en ese momento que el centro de atención, el Ara Hayes, se posicionó, rodeada de reporteros que la trataban como la favorita incontestable. Un periodista, buscando un titular polémico, preguntó a Hayes sobre el ascenso de Outsiders, como la mexicana, cuestionando si representaba alguna amenaza real al dominio europeo. La respuesta de Hayes, dada con una sonrisa fría y calculadora, fue el detonante. La cámara del reportero de deportes estaba encendida y el sonido captó cada palabra con claridad brutal. Hayes se ajustó el cabello, lanzó una mirada rápida en la dirección donde Ximena intentaba mezclarse y soltó la frase que se convertiría en el combustible de una revolución. «México no corre, camina», dijo ella, con un tono de quien explica un hecho obvio a un niño. «Yo ni la vi en las eliminatorias. El podio es entre nosotras, europeas, es una cuestión de nivel. Es la diferencia entre entrenar para vencer y solo entrenar para participar». La condescendencia en su voz era palpable, un gesto de desprecio que no era solo personal, sino extendido a todo un continente. Era el certificado de inferioridad, firmado por la élite, arrojado a la cara de la chica de Oaxaca. La frase no alcanzó solo los oídos de Ximena, alcanzó su orgullo más profundo. Ella no necesitó que nadie se lo contara. La declaración, amplificada por los audífonos de un colega de la delegación, invadió su espacio mental como un trueno. La sangre subió al rostro de Ximena, pero su reacción exterior fue de un silencio cortante. Cerró los ojos por un segundo y el ruido de la multitud desapareció. En ese instante, la presión de la final, el miedo al fracaso, todo se evaporó, sustituido por una indignación fría y un enfoque inquebrantable. Lo que era una carrera por una medalla se convirtió súbitamente en una cuestión de honor nacional. Ya no era solo Ximena Torres en la pista, sino la voz de millones que se sintieron disminuidos. Minutos después, en el túnel de acceso a la pista, la frase ya se había esparcido como un incendio en las redes sociales y en los comentarios deportivos. El entrenador de Ximena, un hombre de 1900, pocas palabras, solo la miró fijamente. No hubo necesidad de discursos motivacionales. Él vio en los ojos de la pupila la misma chispa que encendió a grandes campeones. No era rabia ciega, era una determinación gélida. Ximena apretó la medalla en su cuello con tanta fuerza que sintió que le quemaba la piel. Sabía que la ofensa de Hayes era el mayor regalo que le podían dar. La británica no solo había subestimado su ritmo, sino que había cuestionado la capacidad de lucha de su gente. El gatillo incitante transformó la atmósfera. Al pisar la pista, Ximena ya no sentía el nerviosismo de la inexperiencia, sino la urgencia de la misión. Miró a Hayes, que estaba en el carril central, sonriendo y saludando a la platea. El contraste entre la arrogancia desinhibida de la británica y la discreción concentrada de la mexicana era el retrato de aquel momento. Hayes creía que la carrera era una formalidad. Ximena sabía que, gracias a aquella frase infeliz, la carrera sería ahora su respuesta. La duda y el desprecio de Hayes habían encendido el orgullo más profundo de la atleta, transformándola de competidora en embajadora, de caminante en depredadora.
La estrategia del paso constante e invisible de su entrenador ganaba ahora un significado doble. Paciencia y silencio no eran debilidades, eran la preparación para el contraataque devastador. La reacción inicial de Ximena a la ofensa no fue un brote de furia, sino una introspección profunda e inmediata. Usó los minutos finales antes del alineamiento para refinar el plan que había sido ensayado durante meses. No era hora de explotar de rabia, sino de canalizar la indignación hacia un enfoque láser. El desprecio de Hayes tenía una lógica distorsionada. En pruebas cortas, la mexicana quizás realmente parecía caminar comparada con las europeas, pero los $1,500 metros no son una carrera de velocidad pura, es un juego de paciencia y manejo de energía. La única manera de derrotar la velocidad inicial superior de Hayes era hacer que la británica pagara por cada metro corrido, forzarla a gastar el máximo de energía en los primeros $1,000 metros y luego, cuando su cuerpo pidiera clemencia, liberar el poder de la altitud de Oaxaca. El entrenador de Ximena, que la observaba discretamente de lejos, sabía que el plan era de alto riesgo. El paso constante e invisible exigía una disciplina mental casi monástica. Ximena debería ignorar la tentación de seguir el ritmo frenético que Hayes seguramente impondría para desmoralizar a las adversarias. Necesitaba soportar la visión de Hayes distanciándose, soportar la duda de la multitud e incluso la duda que podría surgir en su propia mente. Era una táctica de sombra, de acecho. Se quedaría en el medio del pelotón, gastando el mínimo de energía, aprovechando el vacío aerodinámico de las corredoras de adelante. Necesitaba ser invisible, un fantasma en la pista, hasta que llegara el momento exacto de resurgir y atacar, cuando faltaran solo $200 metros. La preparación en los meses anteriores había sido brutal y enfocada exactamente en este momento final. Ximena había pasado incontables mañanas corriendo en senderos empinados bajo el sol fuerte y el aire enrarecido, mientras Hayes entrenaba en instalaciones climatizadas. La capacidad pulmonar de Ximena era resultado de años de vida en altitud, una ventaja biológica forjada por la geografía y el trabajo. Su entrenador la hacía repetir un mantra: nuestra velocidad está al final, cuando el pulmón de ellas grita y el tuyo solo respira. Habían ensayado sprints finales exhaustivos después de kilómetros de carrera controlada, simulando el momento de fatiga extrema para que la aceleración viniera como un instinto, no como un esfuerzo. Los sacrificios se contaban en silencio. Lejos de la familia por largos períodos, el dinero contado, la nostalgia latente. Ximena recordaba la última conversación con su padre, que le había entregado un pedazo de tela de la bandera mexicana. «Lleva nuestro orgullo contigo, hija. Corre con el alma», le dijo. Este tejido, guardado en el bolsillo interno de su short, era un recordatorio constante de su motivación. Esta fuerza interior, esa conexión con su origen, era lo que la diferenciaba. No solo estaba entrenando para ser la más rápida, estaba entrenando para ser la más resistente, la que soportaría el dolor físico y la presión mental en los momentos cruciales, cuando la técnica falla y solo la voluntad permanece. El plan era simple en la teoría, pero de ejecución infernal. En los $1,500 metros, las posiciones importan inmensamente. La estrategia de Ximena implicaba calcular la vuelta perfecta para el ataque. No podría estar muy atrás, bajo el riesgo de quedar atrapada en el tráfico, ni muy adelante, gastando energía innecesaria. Debería mantenerse entre la cuarta y la sexta posición, siempre en el carril interno de la pista, siguiendo el ritmo dictado por las líderes. Su concentración debería ser absoluta, enfocada solo en la cadencia de sus pasos y en la respiración controlada, ignorando el reloj y la distancia que Hayes abriría. La mirada de Ximena antes de la salida era un mapa de su disciplina. Veía a Hayes y a sus rivales europeas gesticulando, ansiosas por el disparo de partida. La mexicana estaba parada,
con los músculos relajados, respirando profundo y despacio. El entrenador, con un gesto casi imperceptible, le recordó el punto de giro. Los $200 metros finales, Jimena. Solo allí, déjalas correr solas hasta ese punto. Era el pacto final. Ella no correría la carrera de Hayes, correría la suya propia. Transformaría la ofensa en paciencia, la paciencia en estrategia y la estrategia en el momento justo, en pura, incontrolable velocidad. El plan de Jimena era una afrenta táctica a la mentalidad de carrera de Hayes, que estaba basada en la fuerza bruta y en el ritmo inicial abrumador. La británica siempre vencía rompiendo a la competencia en la mitad de la prueba, imponiendo una velocidad insoportable. Jimena, sin embargo, había entrenado para ser la única que no rompiera. Su caminar estratégico era el veneno de Hayes. No reaccionaría al señuelo, no caería en la trampa del agotamiento. Sería la sombra que se alarga y se vuelve más grande en la luz tenue del final de la tarde, la amenaza que surge cuando el enemigo ya está exhausto. Era la inteligencia sobre la arrogancia, la resistencia sobre la explosión. El detalle táctico más importante era el control de la zancada. Jimena necesitaba mantener un ritmo uniforme y casi mecánico, contando mentalmente cada vuelta, cada $400 metros. Su entrenador le había proporcionado tiempos objetivo que eran significativamente más lentos que los de las líderes en las 3 primeras vueltas. Esto exigía nervios de acero, ver cómo el sueño se alejaba momentáneamente, sabiendo que era una ilusión. El éxito de su plan dependía de su capacidad de desacelerar el juego, transformando la carrera de $1,500 metros en una carrera de $1,300 metros controlados y unos $200 metros de furia absoluta. Tenía que fingir que estaba caminando como Hayes había dicho para poder volar al final. Para la mexicana la preparación no era solo física, era espiritual. Había visualizado cientos de veces el momento del adelantamiento, sintiendo el viento en su rostro y el olor a goma quemada de la pista. Había construido una caja fuerte mental donde guardó el desprecio de Hayes, transformándolo en energía condensada, a ser liberada solamente en el sprint final. Era un proceso de maduración acelerado, impulsado por la humillación. Jimena Torres, la Callada de Oaxaca, se estaba transformando en la guerrera estratégica que México necesitaba, lista para usar la paciencia como su arma más letal. El disparo de salida resonó y la energía reprimida del estadio explotó en un frenesí de movimiento. Exactamente como se esperaba, el ara Hayes se disparó, asumiendo la punta con una velocidad impresionante, casi irrespetuosa. Su zancada era larga, poderosa, y parecía querer romper la prueba en los primeros $400 metros. El público vibraba con el ritmo alucinante y los comentaristas de todo el mundo ya anunciaban el dominio de la británica. Jimena, fiel al plan, se mantuvo firme en su estrategia. Se quedó en la 5ª posición, rodeada de otras corredoras, permitiendo que Hayes y 2 europeas más abrieran una brecha considerable. Era el momento más difícil de la prueba. La tentación de correr tras la líder, la duda silenciosa, el miedo de haberse quedado atrás. La primera vuelta se completó con Hayes en un tiempo aterrador. La ventaja de ella sobre el bloque donde Jimena se escondía ya era de más de 10 metros. El entrenador de la mexicana estaba impasible, pero Jimena sentía la ansiedad de la grada mexicana, que veía su esperanza desvanecerse con la distancia creciente. Tenía que silenciar la voz de la duda que le decía: ¿y si Hayes está realmente en un día invencible? ¿Y si el plan es un error? Era en ese punto donde la disciplina de Oaxaca entraba en acción. Recordaba el olor a tierra, la altitud, y mantenía la zancada constante, casi tediosa, con una cadencia perfecta. Estaba caminando exactamente como Hayes predijo, pero ese caminar era deliberado, una acumulación de energía silenciosa. En la segunda vuelta, la tensión aumentó. Hayes mantuvo el ritmo, pero las 2 corredoras que la seguían comenzaron a mostrar señales de fatiga, disminuyendo sutilmente la zancada,
pagando el precio de la velocidad inicial. Jimena notó el cambio. No aceleró, pero mantuvo el ritmo constante, y esto, irónicamente, la hizo ganar 2 posiciones sin esfuerzo. Ahora estaba en tercero, pegada a la segunda clasificada, protegida del viento y economizando oxígeno precioso. El público, enfocado en Hayes, apenas notaba el ascenso silencioso de la mexicana. Para ellos, Jimena todavía era la caminante, pero para quien entendía de $1,500 metros, la máquina de resistencia se estaba posicionando para el ataque. El medio de la prueba es el cementerio de 1900. Las esperanzas. El dolor comienza a instalarse, el ácido láctico quema y es donde la mayoría de las corredoras rompen. Hayes, visiblemente, estaba empezando a sentirlo. Su postura, antes impecable, demostraba un ligero endurecimiento. Miraba a los lados, buscando amenazas, pero miraba a las posiciones que la perseguían de cerca. No miraba a la mexicana, que aún estaba en la sombra, a una distancia segura, pero aún controlable. La estrategia de Jimena estaba funcionando. Había forzado a Hayes a correr una prueba en solitario, gastando energía para mantener la delantera contra la inercia del aire y la presión mental de estar aislada. La tercera vuelta fue la prueba de nervios definitiva. Hayes, sintiendo el peso de la prueba, finalmente disminuyó el ritmo, buscando un respiro. Esto permitió que el pelotón de Jimena se acercara peligrosamente, pero la mexicana aún mantuvo el paso predeterminado. Sabía que su aceleración debería venir solo en la última vuelta. El close-up en su rostro revelaba el esfuerzo, pero, más importante, la calma inquebrantable. El sonido de su respiración, profundo y cadencioso, era un contraste sonoro con la respiración jadeante de las corredoras a su alrededor. Estaba en la tercera posición, y la diferencia con Hayes, que llegó a ser de $15 metros, ahora era de unos $8 metros. La casa se estaba acercando. Los $600 metros finales y la campana de la última vuelta suena, un sonido metálico que corta el aire y anuncia el inicio de la guerra total. El público se levanta dándose cuenta de que la carrera está abierta. Hayes hace un último esfuerzo para aumentar el ritmo, su experiencia diciéndole que es el momento de alejar el peligro. Jimena respira hondo, recordando el mantra de su entrenador. Ahora es nuestra carrera. Se pega aún más a la segunda clasificada, esperando el momento exacto de salir de la sombra. La tensión era casi física, como un elástico estirado al máximo, a punto de romperse. En los $400 metros finales, la segunda clasificada, una atleta etíope, hace su movimiento, intentando alcanzar a Hayes. Jimena, con un control impresionante, mantiene la calma y no la sigue. Sabía que ese era un movimiento de desesperación, una aceleración prematura. Vio a la etíope intentar el sprint, acercarse a Hayes y luego, inevitablemente, romperse, el cuerpo respondiendo al agotamiento acumulado. Esto era lo que Jimena esperaba. La etíope cayó hacia atrás y ahora la mexicana estaba en segundo, con el camino libre. Los $250 metros que quedaban eran la distancia entre la ofensa y la gloria. La ventaja de Hayes aún era palpable, unos $5 metros. Pero ahora, Hayes miraba hacia atrás con frecuencia, su autoconfianza socavada por la resistencia inesperada del pelotón. El cansancio la hacía cometer un error fatal de cálculo. Miraba al lugar donde Jimena estaba antes, y no al ímpetu de la mexicana que venía desde atrás. Jimena, en ese momento, no sentía las piernas, sentía el tejido de la bandera en el bolsillo. El desprecio de Hayes resonaba en sus oídos, transformando el dolor en fuerza explosiva. El ritmo frenético de la británica al principio ahora cobraba su precio. Ella corría con la fuerza de la voluntad, pero sus músculos estaban gritando. Jimena, con su reserva de oxígeno de altitud y la energía ahorrada, estaba a punto de liberar el ataque que cambiaría el rumbo de aquella final. La estrategia del caminar paciente estaba a segundos de transformarse en el vuelo final. Los $200 metros finales eran la frontera entre la subestimación y la consagración. Entramos en la recta final, los últimos $200 metros. El comentarista principal
ya daba la victoria de Gran Bretaña como cierta. Hayes se lleva el oro. Gran rendimiento táctico de la británica. La multitud, que ya se preparaba para el aplauso de la favorita, apenas notaba la sombra que se alargaba rápidamente. Ximena Torres, la caminante, accionó el turbo que había guardado durante 1.300 metros. No fue un aumento gradual de 1.200 velocidad, fue una explosión, un shift de marcha que parecía desafiar las leyes de la física de la fatiga. El contraste era brutal. Hayes corría contra el ácido láctico. Ximena corría con el viento de la montaña en su espalda, impulsada por el orgullo herido. La cámara hizo un close-up en el rostro de Ximena. Los ojos estaban fijos, la expresión era de furia controlada, el músculo de la mandíbula tenso, el sonido de su corazón, acelerado y superpuesto al ruido de la multitud, creaba una banda sonora de urgencia. Salió de la curva con una aceleración devastadora, sobrepasando a la etíope en segundos y apuntando a Hayes, que estaba a 5 metros por delante. El ataque de la mexicana era tan inesperado y violento que parecía irreal. Los pies de Ximena apenas tocaban el suelo, impulsándola hacia adelante con la fuerza de quien no tiene nada que perder y todo que probar. Los 100 metros finales. El cronómetro corría y la distancia disminuía milimétricamente. Hayes, al escuchar el rugido repentino de la multitud detrás de ella, un rugido que no era de celebración, sino de asombro, cometió el error fatal de mirar hacia un lado. Su expresión, capturada en cámara lenta, fue del cansancio confiado al pánico puro. Vio a la mexicana acercándose a una velocidad que no debería ser posible en ese punto de la prueba. Una visión que desafiaba su comprensión de superioridad. Intentó responder, intentó acelerar, pero el cuerpo agotado ya había agotado sus reservas. Ximena no estaba corriendo, estaba en una misión de venganza estratégica. La frase de Hayes, «México no corre, camina», resonaba en su mente, transformándose en cadencia, en fuerza. En los 50 metros finales, la mexicana ya había cortado la diferencia a la mitad. La pista parecía encogerse bajo los pies de Ximena. El narrador que antes declaraba la victoria británica, ahora gritaba, incrédulo: ¡La mexicana! ¡La mexicana está llegando! ¡Qué remontada increíble! El sonido de la multitud se convertía en un grito, único, ensordecedor, de aliento y asombro. Los últimos 20 metros estaban hombro a hombro. Era la personificación de dos ideales: la velocidad que se rompe a la hora de la presión contra la resistencia que explota en el momento de la verdad. El sonido de las zancadas de Ximena, rápidas y poderosas, se superponía al esfuerzo jadeante de Hayes. El mundo parecía congelarse. Se podía sentir el aire vibrando. Cada fibra muscular de Ximena estaba siendo llevada a su límite, pero ella no cedería. Aquella centésima de segundo era el precio de meses de sacrificios en las montañas. La meta. En un ímpetu final, una contracción de voluntad pura, Ximena lanza el cuerpo hacia adelante, inclinando el tronco en un movimiento desesperado y perfecto. Hayes también se lanza. Las dos cruzan la línea de meta casi simultáneamente, pero el cuerpo de Ximena, impulsado por su reserva de energía, parece haber roto el plano de la línea por un pelo antes. El silencio momentáneo que siguió al cruce fue el más ensordecedor de todo el campeonato. El público contuvo la respiración. La mirada se dirige inmediatamente al marcador electrónico que se niega a parpadear la confirmación. La espera es agonizante, cada segundo es una eternidad. Hayes, jadeante y apoyada en sus rodillas, lanza una mirada incrédula a la mexicana que cae de bruces en la pista, exhausta, besando el tártano. El shock estaba estampado en el rostro de la británica, que sabía que el ataque de Ximena fue la materialización de su mayor error. El marcador parpadea. El nombre de Ximena Torres se enciende en la primera posición. El tiempo, 3:57.21 dólares. La diferencia con Hayes, 1 milésima de segundo. La confirmación aparece. El estadio, que estaba en completo silencio de incredulidad, explota en un rugido que parecía mover las estructuras de Budapest. No era solo una celebración de victoria, era un grito de sorpresa, de reconocimiento, de ruptura de paradigma. La mexicana,
que caminaba, acababa de volar, y el mundo lo vio. Rugido que irrumpió del estadio tras la confirmación del resultado no era solo el sonido de un podio siendo decidido, era el sonido de una ofensa siendo aplastada y del orgullo nacional resurgiendo. Jimena permaneció tendida en la pista por largos segundos, el cuerpo temblando de agotamiento y emoción. Las lágrimas vinieron no de dolor, sino de una liberación catártica. Tocó el suelo con la mano, besándolo en un gesto de gratitud y reverencia a la tierra que la había forjado. El silencio, forzado de su travesía, había terminado, y el mundo entero estaba ahora gritando su nombre. El pequeño grupo de mexicanos en la grada estaba en éxtasis. La bandera tricolor ondeaba con la fuerza de un huracán, finalmente ocupando el centro de atención. La primera en acercarse a Jimena fue la propia Elara Hayes, todavía visiblemente en shock, pero obligada por la formalidad del deporte a reconocer el resultado. La británica extendió la mano para ayudar a la mexicana a levantarse. El apretón de manos entre ellas fue un momento de peso simbólico. La arrogancia era forzada a inclinarse ante la resiliencia. Hayes susurró algo inaudible, probablemente un reconocimiento frío del talento. Jimena solo asintió, los ojos aún llorosos, pero con un nuevo brillo de dignidad. La campeona europea, ahora subcampeona, tuvo que tragar sus palabras y presenciar el triunfo de la caminante. La venganza de Jimena no fue en palabras, sino en pura performance deportiva. En las redes sociales, el impacto fue instantáneo y estrepitoso. El hashtag México vuela subió a los trending topics globales en minutos. Periodistas que habían ignorado a Jimena en las eliminatorias ahora corrían para reescribir sus titulares. La prensa deportiva internacional, que había enfocado en la rivalidad europea, fue obligada a colocar a la chica de Oaxaca en la portada, reconociendo la historia de superación y el giro estratégico que ella representaba. El impacto era mayor que el oro. Era la consagración del valor y la dignidad del deporte latinoamericano, frecuentemente relegado a un segundo plano. El impacto en México fue una ola de euforia colectiva. Imágenes de plazas públicas llenas en Oaxaca y en la Ciudad de México, donde las personas se reunieron para asistir a la final, mostraban la explosión de alegría. La victoria de Jimena no era solo una hazaña atlética, era un símbolo de que la paciencia, la estrategia y la perseverancia silenciosa pueden, sí, derribar gigantes arrogantes. La humildad no era debilidad, sino la fuerza disciplinada que esperó el momento exacto para ser liberada. El país redescubría un nuevo orgullo deportivo y Jimena se convertía instantáneamente en una heroína nacional, un faro de inspiración para todos los jóvenes que crecen siendo subestimados. El momento del podio fue la cúspide de esa travesía. Jimena subió al escalón más alto, el uniforme manchado de sudor y la expresión de profunda gratitud. El silencio respetuoso dio lugar a las notas del himno nacional mexicano. No era solo una música, sino la voz de una nación entera cantando a través de aquella joven. Los close-ups mostraban las lágrimas corriendo por el rostro de Jimena mientras apretaba la medalla de oro. Era la justicia emocional concretándose. El desprecio de Hayes se había transformado en el metal más precioso. Era la prueba viva de que la dedicación incansable y la inteligencia táctica superan el status quo y la arrogancia. Tras la ceremonia, Jimena fue cuestionada sobre la ofensa de Milton Hayes. No demostró rencor, sino una serenidad madura. México no camina, respondió ella con la voz firme. Corremos con la cabeza, con el corazón y con la resistencia que nos fue dada por las montañas. Yo solo usé la paciencia que mi gente me enseñó para volar en el momento adecuado. Su respuesta fue simple, directa y desarmante, la antítesis de la arrogancia que la había provocado. La redención era completa. La victoria había silenciado la crítica y reescrito la narrativa sobre la capacidad mexicana en el escenario mundial. La victoria de Jimena Torres
inauguró una nueva era de reconocimiento. Ya no era la chica que caminaba, sino la flecha de Oaxaca, la campeona que probó que las raíces profundas producen la más indomable resistencia. Su legado inmediato fue el despertar del atletismo en el país, con un interés renovado en el deporte de pista. Su cambio personal era visible. La joven callada y discreta había encontrado su voz y su fuerza en el escenario más desafiante del mundo. Había transformado la presión en privilegio y la subestimación en motivación inquebrantable. Años pasaron y el eco de aquella final en Budapest resonaba mucho más allá de los récords y las medallas. La victoria de Ximena Torres fue inmortalizada no solo como una hazaña deportiva, sino como un cuento de hadas moderno sobre el triunfo de la humildad estratégica contra el poder establecido. El legado de Ximena no se mide en segundos, sino en el cambio de mentalidad que ella inspiró. Probó al mundo y, más importante, a su propio pueblo, que ser discreto, paciente y resistente no es sinónimo de inferioridad. Por el contrario, esas cualidades son la base de una fuerza silenciosa que cuando es liberada en el momento justo es invencible. La joven de Oaxaca, ahora una inspiración global, usó su fama para promover el deporte en las comunidades rurales de México, financiando programas de atletismo y mostrando que el talento existe en todos los rincones, bastando solo la oportunidad de ser pulido. Ella nunca olvidó el significado de la frase despectiva de Lara Hayes. La transformó en un símbolo de resiliencia. La lección de Ximena es clara. La fuerza no está en la velocidad inicial, sino en la capacidad de sostener el ímpetu cuando todos los demás fallan. Su caminar estratégico se convirtió en la prueba de que la inteligencia táctica es el arma más potente contra cualquier forma de subestimación. Mira a Ximena Torres hoy y verás la materialización de un ideal, el de que el verdadero poder reside en la resistencia del espíritu. Ella no solo ganó una carrera, conquistó el respeto que México tanto anhelaba en el escenario global del atletismo. Su historia es un recordatorio vívido de que cada persona, cada nación subestimada, lleva dentro de sí un reservorio de fuerza, forjado por la adversidad y la necesidad. Aquel sprint final no fue solo físico, fue la culminación de una travesía de sacrificios, un acto de fe en su propia estrategia y en la fuerza de sus raíces. La velocidad final de ella fue, en realidad, la suma de toda la paciencia y energía ahorrada. La imagen de Ximena cruzando la línea una milésima de segundo por delante de la arrogancia de su rival es un frame que debería exhibirse en todas las escuelas y centros de entrenamiento. Es la representación perfecta de la redención personal y del orgullo colectivo. Tú también, en tu propia vida, enfrentas a tus Lara Hayes, las dudas, las críticas, los obstáculos que intentan hacerte rendir a mitad del camino. Recuerda entonces a la flecha de Oaxaca. Recuerda la importancia de trazar tu propio ritmo, de ahorrar la energía mental y física y de guardar lo mejor de ti para el momento crucial. La vida no se gana por la velocidad, sino por la estrategia y la resistencia. Y así, la historia de la final de los 1500 metros femeninos en Budapest se cierra con un mensaje atemporal y resonante. Lara Hayes pudo haber tenido el mejor tiempo de vuelta en los primeros 1300 metros, pero Ximena Torres, la discreta corredora que caminaba por las montañas de Oaxaca, tuvo el mejor tiempo en los 200 metros más importantes, aquellos que definen leyendas. La victoria de ella es la confirmación de que la perseverancia silenciosa y la inteligencia estratégica son, de hecho, la fuerza más potente contra la subestimación y el prejuicio. La frase «México no corre, camina» fue borrada para siempre por el grito ensordecedor de «México vuela», y la chica humilde probó que lo mejor de su velocidad estaba en el final.